luz y sal. Cuando, cuando te digan dónde surgieron los derechos humanos, por favor no hagas caso cuando te dicen que es en la Segunda Guerra Mundial o que Francia los hizo aparecer o que estaban en las 12 tablas romanas. Los derechos humanos nacen en el cristianismo. ¿Y cuándo nacen en el cristianismo? Pues por la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. Cuando, cuando el pueblo israelí recibe la ley, en la ley están los derechos humanos, pero vámonos atrás. En la propia creación están los derechos humanos insertos. Capítulo 1, Génesis 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Iban a ser reyes, rey y reina, Adán y Eva, sobre todo lo creado. Iban a tener poder que no tenían ni los ángeles. Bueno, los ángeles le sirven a Dios, creo que es mejor que servirle a la creación, pero los ángeles están allá arriba para ministrar a los hombres, y eso lo vas a ver a lo largo de la Biblia. Capítulo 2, Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Él, Dios, es el único que puede agarrar el polvo, barro, dicen los que andan haciendo traducciones que no vienen, y crear un ser humano, un ser vivo, cualquiera que sea. Él de la nada creó todo, de la nada entendiendo que él ya existía, de la nada en términos de no había nada creado, porque Dios no es creado, Dios es aceidad en sí mismo, es decir, es autocreación en sí mismo. Él existe en sí mismo y por sí mismo y de sí mismo. Capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo había dicho que era bueno en gran manera, menos que nosotros estuviéramos solos. Versículo 20 del mismo capítulo 2. Puso Adán sobre nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán,
Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, Isha, porque del varón fue tomada, Ish. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí, aunque no lo creas, aparecen los derechos humanos. Éramos gobernantes sobre todo lo creado. Bueno, ellos. Cuando el protestantismo puso el grito puso el dedo en la llaga o puso el problema del oscurantismo, por eso es llamado Pox Tenebrax Luz, después de la oscuridad, luz. Dios, perdón, bueno, sí Dios, pero el protestantismo recordó a los inicios de la iglesia. Se fue a escudriñar las traducciones bíblicas, la Vulgata latina. La contrastó con la Septuaginta, que es la traducción del arameo y griego del Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Encontraron las falsedades que la Vulgata latina había puesto para que todo lo que decían los hombres coincidiera con la Biblia. Encontraron los fraudes y los vacíos y las mentiras. John Hawkes, espero no decirlo mal, fue uno de los primeros antes de que Martín Lutero y Calvino hicieran el movimiento llamado Reforma. La revolución de la Reforma es que la Biblia entró a tu hogar y al mío. Costó sangre, sus traducciones, costó persecuciones, costó muertes. Como sabes, para la iglesia romana era un negocio, igual que para los fariseos era un negocio la religión. No podían quedarse sin su negocio, igual que para los paganos es su religión. No olvides lo que le hicieron a Pablo porque se estaban quemando los libros y estaban dejando de comprar templecillos para Diana. La religión desgraciadamente es un negocio. Pregúntale a mi iglesia. Hay que decir cosas que nos dejen estar cómodos y alegres después de haber pasado por un ciclo de catarsis emocional y seguir yendo domingo a domingo o los que van todos esos días que ellos proponen. Cuando a ti te dicen que tú eres creación de Dios a su imagen y semejanza, ¿qué más te pueden decir que no sea un derecho humano, eminentemente humano? Tener la posibilidad de tener una cercanía a un Dios, teniendo sus atributos comunicables y pudiendo saber que estás identificado con Dios e incluso saber que no vino Jesucristo a salvar pollos, ángeles, perros, vino a salvar humanos. Y sabemos que salvó a humanos porque Él se tejió un traje de humano sin pecado y sin utilizar la semilla de pecado de José. A través del Espíritu Santo, en un acto que solo entiende Dios, elaboró dentro de la matriz de María a un niño que iba a tener o contener dentro de sí la gloria del Hijo de Dios. El mismo que por su palabra creó todo, el mismo que por su palabra sostiene todo, el mismo que reina a la diestra de su Padre y nada más está esperando a
¿A qué horas el último creyente o el último momento o la pleroma del Padre le indica que tiene que descender a desatar el Apocalipsis? Te dicen que tienes inteligencia, que tienes libertad, que tienes derecho a existir, derecho a la vida, que hoy es cuestionable. Tienes derecho a formar una familia. Cuando Dios ya te lo había dicho, híjole, estoy haciendo números rápido, como 4700 años antes de Cristo, perdón, 1700 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, perdón, le estaba agregando las fechas de ahora. Para el año 30, perdón, para el año 50, 60 después de Cristo. Primera de Corintios 7. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes, hazte libre. Procúralo más. Hacerte libre, procúralo más. A los mismos israelitas se les decía que no podían tener esclavos hermanos de ellos. Obviamente los israelitas lo desconocieron. Es más, se decía, no puedes tener perpetuamente a un esclavo, a menos que él en el año 7, que es cuando se abría la posibilidad de liberar a los esclavos, él decidiese por amor quedarse a vivir con él. Entonces era cuando se le llevaba a una puerta, se le clavaba una cuña, se le abría el oído, se le ponía un arcillo y se decía, este es esclavo por amor. ¿Okay? Los derechos humanos nacen en el protestantismo. Vuelvo a insistir, derecho a la salud. No porque no estuviesen establecidos en la Biblia 1700 años atrás. No porque Dios no hubiera abierto todo para que todo lo tuviéramos bien. Salud, larga vida, prosperidad, crecimiento. Yo me imagino si Dios no hubiéramos hecho la tontería, como siempre hacemos los impacientes, y en esos me tengo que contar, de haber desafiado las órdenes de Dios y no haber comido del árbol del bien y del mal, Él nos hubiera ido dando el conocimiento, no del bien y del mal tal vez, pero sí del conocimiento del dominio de la naturaleza, de las cosas, para poder no hoy solamente estar aquí, sino estar disfrutando de todo su universo, poder ir a todo su universo y movernos en todo su universo, y no nada más estar aquí pidiendo naves espaciales, inventando viajes interplanetarios y tonterías de esas. Pero nosotros maldijimos la creación. Dios nos dio la voluntad de hacer el bien y la voluntad de hacer el mal. Y nosotros escogimos hacer el mal. El mal es permitido por Dios. Hay creación, hay cosas que Dios va a permitir y que incluso Él va a propiciar, pero no las va a crear. Él no creó el mal, Él creó la decisión, la vía, el camino. Y nosotros la tomamos. Por una razón que no voy a entender, pero lo hizo. Tenemos el derecho a leer, a no ser analfabetas, a no ser ignorantes. Los protestantes dijeron eso. Todos tienen que leer su Biblia. ¿De dónde lo sacaron? De Israel. En Israel todos los niños, sobre todo los hombres, tenían que conocer el Pentateuco a los 12 años. Y tenían por eso la posibilidad de poder ser rabinos. Si te sabías de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tenías derecho a ser rabino.
Obviamente se daba toda una preparación espiritual para eso, pero parte de ello era aprenderse la Biblia, al menos esos 5 libros que ellos consideraban los únicos sagrados, que fueron escritos por puño y letra de Moisés. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho al trabajo digno, derecho a... Porque todo eso lo dice la ley de Dios en el Israel. No sojuzgar, no poner yugo, no pagar salario cuando deba de ser pagado. Incluso la libertad de las deudas, que es el famoso año del jubileo, por eso la jubilación. Y muchas cosas que hacemos en el mundo responden a la ley de Dios. El derecho de las madres a reposar después del embarazo, pero en ese tiempo era una forma de limpiarlas de su inmundicia. Los famosos 40 días de reposo. Para las niñas era más porque era doble pecado. Había nacido una niña. Así era la ley de Dios, yo no lo estoy diciendo. El derecho de las niñas a aprender también la Biblia. El derecho de las niñas a saber la Biblia. El derecho de las niñas a saber cuidarse de sí mismas. El derecho de los niños y las niñas a todo esto que estoy diciendo, de ser educados por un padre, de tener una familia, de ser protegidos por el Estado. Recuerda que Dios le dijo a Israel, sus líderes son dioses. Se les ha llamado dioses. No porque fueran dioses, sino porque tenían que actuar como Dios actuaba. Justo. Esas palabras que están todo el Pentateuco. Bueno, toda la Biblia, pero en el Pentateuco son como recalcitrantes. Equidad, justicia, misericordia, piedad, bondad. Todos esos son derechos humanos. Y son derechos que no los hicieron en la Segunda Guerra Mundial. No los hizo Israel, los hizo Dios en las manos se los entregó a Moisés en la ley. Igualdad de trato. Cuando viene el pacto de gracia, dice, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos iguales ante sus ojos. Merecemos ser respetados. Incluso un derecho humano es el derecho a ser corregido, a ser instruido, a ser exhortado, a ser a ser modelado, a no poner en peligro tu vida. Para eso era la ley, precisamente para no poner en peligro nuestras vidas, tanto físicas como espirituales. Cuando alguien te pregunte, otra vez, ¿dónde aparecieron los derechos humanos? Tienes que decir que formalmente, e incluso las instituciones humanitarias, tienes que decir que formalmente en el protestantismo y que se plasmó en sus constituciones de estos países. Tú vas a encontrar ahí como, otra vez, ellos dicen que sus países están hechos por la mano de Dios, como su pueblo debe respetar a Dios y como no somos animales, no somos bacterias, no somos polvo cósmico, no somos un evento fortuito,
o azaroso, porque el azar solamente es una palabra matemática, que en realidad no existe, porque si hubiese el azar no habría matemáticas. En realidad deberíamos decir probabilidades, no azar, probabilidades. No somos changos sin cola, no venimos del un mamífero pequeñito. Perdón, yo me tragué el evolucionismo de pe a pa y lo justifiqué mucho tiempo, ¿no? De la hierba y de que no había de comer y que por eso los grandes animales desaparecieron. Y Dios en el diluvio se deshizo de lo que se quiso deshacer. No somos, uh, no vamos a ir a las estrellas. Quítate de romanticismos estúpidos. No vas a nacer en un gato, un perro, un pollo. No vas a ser una cosa diferente de la que eres. Y solo tienes esta vida. Y en esta vida solamente puedes hacer una cosa: buscar a Dios. Cuando lo encuentres, honrarlo. Pedirle perdón por tus pecados, por tus fallas, por haber nacido caído. Reconociendo que todo lo que haces, todo, así seas converso, así seas cristiano, así digas que eres nueva criatura en Cristo, así te atrevas a decir que tú buscaste a Dios, que es una mentira. Tú tienes que honrar a Dios. No puede faltar. Y Dios dejó en la ley los derechos humanos. Revisa Levítico, revisa Deuteronomio, revisa Números. Está todo salpicado de Éxodo, perdón. Está todo salpicado de leyes que en momentos determinados Dios iba anexando conforme iban evolucionando los pecados de los pueblos en donde ellos iban a llegar, y en donde Él sabía de antemano que ellos lo que iban a hacer es, lejos de dejar sus ídolos, lejos de dejar sus prácticas y abocarse solamente a Dios, como lo ves en Números, cada quien alguien decidió hacer lo que le daba la gana. Se robaban a los ídolos de los otros lugares, tomaban la ley como les convenía, se perdonaban como les convenía, se mataban como les convenía, se acordaban de Dios cuando les convenía. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Así cierra Números. Y así inicia Jueces. Y así termina Jueces, diciendo que cada quien hacía lo que le daba la gana. Lo único que en su misericordia Dios hacía con los jueces era atenuar el castigo o el sojuzgamiento cuando ya se extralimitaban los que los estaban sojuzgando y que ya no estaban haciendo solamente lo que Dios les había mandado, sino ya se estaban pasando de tontos. Entonces mandaba al juez para que se calmase. Cuando aparecen los reyes es porque precisamente el pueblo pide reyes. Dice, no, ya no queremos jueces. Tus hijos, Samuel, no, son unas piedras. Entonces Dios le dice, no te preocupes, no es contigo. No es contigo, es conmigo. No te ofenden a ti, me ofenden a mí. Yo era el rey de ellos. Una teocracia monoteísta donde Dios era el que los gobernaba. YHWH, Yahweh, Jehová en la combinatoria que hicieron ellos para no decir el nombre sagrado. Pero Él era el que regía, otra vez. Y Él es el que dio en la ley los derechos humanos. ¿Okay? No matarás, no robarás, no codiciarás, no fornicarás,
No, eso, aunque no lo creas, son derechos humanos. Porque en el no hay un sí. Y en el sí hay un derecho. Por ejemplo, no robarás. Te están diciendo sí tienes derecho a tener y poseer algo tuyo. En el decirte no matarás, te dice tienes derecho a la vida. Toda la vida humana es valiosa. No importa que vengas con un defecto genético, no importa que vengas de una violación, no importa nada de las tonterías que están diciendo ahora, que son derecho reproductivo y de la mujer, y que es un país que tiene el aborto, es un país avanzado. No, eso es un asesinato en masa. Lo dije en una conferencia que di en la última escuela donde estuve, que yo creí que por esa conferencia me iban a correr, no me corrieron por eso. Yo dije que somos asesinos seriales hoy, con permiso del Estado y de las organizaciones internacionales. Nada más que nuestras evidencias de nuestro chacalismo no se ven en la calle, no hay rastros en la calle. Terminan en laboratorios clandestinos los restos de los bebés que los están usando para vender órganos, o están en los botes de basura lo que llega a quedar de ellos, o en el tráfico de las células madre cuando es todavía un feto y está desarrollando la columna vertebral. Son las mejores células madre que pueden haber para los experimentos que se están haciendo ahora para regeneraciones celulares y demás. No codiciarás. Obviamente te evita muchas cosas, como la violación, como el vandalismo. Otra vez, tienen sus contrapartes positivas. ¿Okay? Y entonces Dios, precisamente en su ley, nos da garantías y derechos que solo corresponden al ser humano, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es una carga muy pesada arriba de nosotros, porque entonces deberíamos actuar como dioses. Y lejos de eso, hoy, países como México, nos estamos portando peor que los animales. Peor. Hoy estamos contra la naturaleza propia de nuestra biología. Hoy estamos en contra de los derechos a la vida, a la educación sana, limpia, con valores, perdón, eso lo tengo que decir, con valores apegados a la Biblia. Le guste o no al país mexicano, México. Estaba leyendo un autor que se llama J.C. Riley, un libro que se llama Santidad, y él hace la comparación de nosotros, y así nos menciona todos los países sudamericanos, con la iglesia romana y los estragos que hizo la iglesia romana a los países que prácticamente le tocó hablar en el postcristianismo 1850, 1860. La diferencia histórica de nosotros. Y desgraciadamente México, igual que América Latina, después del romanismo o de la Iglesia Romana Católica, entró el masonismo y fue el que hizo que nosotros nos volviéramos laicos. Y hoy se entiende laico como no hablar de Dios para nada, en ningún lado. Sin embargo, sí estamos recibiendo un bombardeo ideológico brutal por parte del Estado para vivir lo que yo he llamado una involución social. Involución social. Los evolucionistas dicen que nosotros tendemos a progresar, a avanzar, que no avanzamos más físicamente porque ese chango sin cola desarrolló un cerebro que le permitió modificar a la naturaleza.
y que entonces eso ya no necesitó más cambios. Obviamente tú sabes, bueno, si eres cristiano o si eres biólogo, que se respete. Tú sabes que la evolución es un fraude, es una mentira, es una cosa que debería de darnos vergüenza decir, y debería de darnos vergüenza decir que eso es ciencia, porque es una burla, es una estupidez. El código genético, 1990, se termina el estudio del código genético del ser humano, famoso ADN, y se sabe que todas las formas vivas, o todas las estructuras vivas, es decir, que tienen aminoácidos, que hacen intercambios con el oxígeno, no pueden producir nada, nada, no, otra vez repito, no pueden producir nada que no esté contenido en su ADN. De hecho, cuando se habla de esa selección natural, de esos genes recesivos y dominantes de los que habló Mendel, Mendel no habló de evolución, Mendel dijo que había genes recesivos y dominantes. Lo único que está ocurriendo es que se está dejando de producir una característica en ese ser vivo, potencialmente posible, pero ya no se produce. ¿Por qué? Porque hay condiciones que no favorecen su desarrollo. Ejemplo, si tú naces en un país nórdico, o sea, del norte, los rayos solares entran de una forma más perpendicular que en el Ecuador. Perdón, más, sí, perpendicular, menos horizontal. A ver, menos así, entran más así. Bueno, de hecho es así, ¿no? Porque está en 33 grados la Tierra. Traducción, ellos reciben menos radiación. Traducción, ellos pueden ser más blancos, o lo que llamamos blanco, que hoy sabemos que es un marrón. Hoy sabemos que la mielina solo produce marrón o café. Además que hay café muy claro y hay café muy oscuro. Entonces cuando te digan que eres blanco, no diles soy marrón claro, muy claro. Bueno, en mi caso. Y es precisamente porque mi producción de mielina, no me permite esa sintetización del color marrón oscuro. Sin embargo, las gentes que nacen precisamente sobre el Ecuador, como los africanos, ellos sí necesitan y desarrollan el color más oscuro del marrón, porque su piel tiene que resistir mayor descarga de radiación que la nuestra. La estatura, por ejemplo, porque un nórdico desarrolla mayor estatura, porque el nórdico vive bajo menos fuerza gravitacional que los que vivimos en el Ecuador, por ejemplo. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque desgraciadamente el evolucionismo tiró los derechos humanos a la basura. Resulta que había clases de humanos y que había clases de humanos que podías agarrar y usar como animales, porque no eran humanos, eran más animales que humanos. Y adivina a quiénes agarramos a nuestros autóctonos, es decir, a los indígenas mexicanos, el autóctono, el etno mexicano, que eran de color eh, cobre. Nunca hemos sido negros. Nos encanta decir esa tontería. No somos negros, somos marrón cobre. Lampiños y menos altos de lo que te puedas imaginar, porque así era nuestra constitución. Pero lo peor fue cuando se dijo que nosotros
éramos animales irracionales porque venerábamos piedras y hacíamos sacrificios humanos, y que entonces se nos tenía que dar trato de bestias. Sin dudas de lo que estoy diciendo, hay que revisar las memorias de Fray Bartolomé de las Casas. Y entonces pueblos como toda Europa se fueron a hacer lo que se llamó el esclavismo. ¿Qué fue el esclavismo? Traer como desesperados negros a Europa y usarlos como fuerza de trabajo. Un estudio que está hecho es que se regresó el salario no por la Biblia, sino porque salía más barato mantener a una persona viva con un sueldito y con vacaciones que traer gente que podía irse muriendo en el camino y llegar con enfermedades que además las venían a transmitir a los otros pueblos. Y como nuestros sistemas inmunológicos pues, no podían defendernos, entonces morían en el camino y eran focos de infección para quienes quedaban. Entonces era más barato tener un empleado. Vuelvo a repetir, estoy diciendo todo esto para que quede claro que los derechos humanos no son producto ni del positivismo, ni del liberalismo francés, ni de las 12 tablas de la ley romana, sino que son producto de la ley que Dios dejó a Israel y que los protestantes, recuperando la Biblia a costa de su sangre, de los que hicieron esto, de persecuciones, muertes, tradujeron las Biblias y fueron, por la gracia de Dios, impresas con las imprentas de tipos móviles que ya habían sido diseñadas por los chinos, pero que Marco Polo se trajo a Alemania y Gutenberg la volvió una imprenta con el castellano, pero usó la idea de los tipos móviles y entonces se podían imprimir libros de manera más rápida. Porque primero esas imprentas, como eran de tipos fijos, se usaban para panfletos, para comunicados, pero cuando se creó esto, por eso el primer libro impreso fue la Biblia. Paréntesis, ahora que estoy oyendo eso, aunque no lo creas, los derechos de los animales también están en la ley. Pero bueno, si no respetamos ni nuestra propia naturaleza, imagínate la de los pobres animales. Luz y sal.